Entonces, por ejemplo, pues bueno, acá está la práctica. ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada vimos la fórmula de Bernoulli, ¿verdad? Que era la fórmula de la energía y decía que, pues bueno, la energía en el punto 1 iba a estar dado por tres formas, ¿sí? De energía, una energía de posición, una energía de velocidad, ¿sí? Velocidad al cuadrado dividido dos veces la gravedad, más una energía de presión, ¿sí? P sobre gamma. Eso iba a ser igual a la energía del punto 2. Y el punto 2 igual, ¿verdad? La posición del punto 2 más la velocidad al cuadrado dividido dos veces la gravedad más P del punto 2. Sin embargo, aquí había una modificación, ¿sí? Más la pérdida por fricción, que es una energía que, como su nombre lo dice, es una energía que se pierde porque un fluido tiene fricción con las paredes de un tubo, con las paredes de un canal. ¿Sí? Esa fricción genera una pérdida de energía. ¿Sí? Genera una pérdida de energía. Bueno, entre más largo, por ejemplo, es la distancia del punto 1, ¿sí? Al punto 2, entre más larga la distancia, son mayores las pérdidas que se tienen por fricción, ¿sí? Si nosotros tenemos por ejemplo, un tubo de 2 pulgadas, ¿sí? Eh, eh, bueno, que va a llevar aproximadamente 2.8 litros por segundo. Pero ¿qué va a pasar si nosotros le metemos más fluido, más agua? Por ejemplo, 3.5 litros por segundo. ¿Sí? Entonces, si mantenemos el diámetro del tubo y aumentamos la cantidad de fluido, es decir, vamos a tener mayor HF y mayores pérdidas de carga. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a ver esta famosa pérdida por fricción, ¿sí? Este es un tema importante. A veces, pues bueno, ustedes lo ven en hidráulica, probablemente se les olvida. Ya cuando llegan a su curso de riegos, ya se les olvidó sacar HF, ¿verdad? Ya se les olvidó cómo sacar una pérdida por fricción. Entonces, estoy seguro que si no se acuerdan cómo sacar HFs, que es una pérdida por fricción, se les va a dificultar mucho su curso de riegos. Si no se acuerdan de Bernoulli, se les va a dificultar su curso de riegos, su curso de estructuras. Diámetros de tubería. Si no se acuerdan que es un diámetro nominal, que es un diámetro interno, que es un diámetro, que es un espesor de pared, que es un calibre, ¿sí? O presión de trabajo, una presión de ruptura, igual se les va a dificultar. Si no llevan una base sólida en topografía, también se les va a dificultar. Entonces, todos los temas que vemos acá en hidráulica los van a aplicar en riegos, ¿sí? Y en Inge, disculpe, estructuras, pero ya deben de llevarlo, ¿sí? disculpe, Inge, hay un compañero que quiere ingresar, a ver si no lo ¿Sí? puede dejar aceptar. Gracias. ¿Está bien? No sé si hay alguna duda con esto antes de aceptar a los compañeros, que si me salgo de aquí, pues ya no está discusión, ¿va? Entonces, el día de hoy vamos a ver esto, HFs,
¿Sí? No sé si hay alguna duda. Y, para ver esta HF, nosotros tenemos que identificar qué tipo de fluido tenemos a lo interno de un tubo. Y para eso vamos a ver el número de Reynolds. Para sacar la HF, vamos a utilizar la ecuación de Darcy-Weisbach. ¿Sí? Esta ecuación necesita un factor dependiendo del tipo de flujo. ¿Sí? En una tubería el flujo puede ser laminar o puede ser turbulento. Va a depender más que todo del tipo de fluido. ¿Sí? Y si el fluido es turbulento, tenemos que utilizar un diagrama de Moll. Entonces, no sé si hay alguna duda. No sé si hay alguna duda, Bando. Buenos días, Inge. No, por el momento todo bien, Inge. Entonces vamos a entrar de lleno a la práctica. ¿Sí? Y en las próximas prácticas vamos a ver otros métodos para sacar HF. Entonces se acuerdan que esto es parte de esto, de la fórmula de Bernoulli, ¿verdad? Una HF. Entonces vean, ahorita ya pues pasó esto. Va. Entonces entra mucho este tema. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de fluido tenemos o qué tipo de flujo, ¿verdad? Para eso servir el número de Reynolds. Pues, ¿qué hizo Reynolds? Pues se puso a identificar qué tipo de flujo, por ejemplo, hay en un tubo. Generalmente nosotros, como agrónomos, lo que manejamos es agua, ¿sí? Chica Álvaro, te encargo ahí un poquito antes, por favor. Ya. Entonces, acá lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de flujo tenemos. ¿Sí? Si es un flujo de régimen laminar o es un flujo de régimen turbulento. Eh, por ejemplo, en un canal de río, ¿sí? Un canal trapezoidal, en un canal que lleva, pues, que está transportando agua, ¿sí? El flujo ahí es muy lento, pues la presión es nula, ¿verdad? La presión es nula. Lo único que tiene un canal es un desnivel muy, muy pequeño, que lo vamos a ver ya en canales, ¿verdad? Pero a forma resumida, el agua iba muy despacio, sí, muy tranquilo. Por eso es un régimen laminar. Por ejemplo, un tubo. A lo interno de un tubo depende del fluido, si el régimen es laminar o es turbulento. Por ejemplo, una tubería que lleva agua para riego, agua domiciliar, generalmente a lo interno del tubo hay mucha mezcla, ¿verdad? Y es un régimen muy turbulento, ¿sí? A lo interno de un tubo. Pero porque es agua, agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dije? Nos dice, perdón, un régimen turbulento, que prácticamente nos dice, ¿verdad? La mayoría de problemas de hidráulica y se encuentran en regímenes turbulentos. Son fluidos rápidos, hay mucha entre el propio fluido,
Sí, y para identificar, bueno, algo importante también que, por ejemplo, un tubo, también podemos encontrar un régimen laminar, pero cuando son líquidos de alta densidad. Uno de ellos es la glicerina, ¿verdad? En algunas aplicaciones industriales se utiliza glicerina. Otra de ellas también muchas veces, bueno, el petróleo, ¿sí? Algunos derivados del petróleo. Entonces, hay fluidos que tienen alta densidad. Al tener alta densidad, pues su viscosidad es alta también. ¿Se acuerdan? La viscosidad es la resistencia que opone un líquido a fluir por un tubo. Entonces, ustedes han sentido la glicerina, ¿verdad? Tal vez, me imagino yo que han visto la glicerina, es más común. Bueno, sí, es como, pues, más denso, ¿verdad? La consistencia es más pastosa, ¿verdad? Entonces, no fluye tan fácil como el agua. Entonces, acá, por ejemplo, cuando se está conduciendo glicerina, pues el régimen es despacio, forma láminas, no hay tanta turbulencia, ¿sí? Algo que podría modificar es la temperatura. Eso sí es importante. Porque, por ejemplo, en algunas aplicaciones industriales, por ejemplo, la glicerina se podría calentar, ¿verdad? Al calentarse, pues su viscosidad cambia, ya se vuelve menos viscoso, entonces es más fácil que fluya por el tubo. Entonces la temperatura del líquido es muy importante para definir si el flujo es laminar o si es turbulento. Entonces Reynolds se puso a experimentar y sacó como que indicadores. Vamos a ver el número de Reynolds, que está acá. Vale, entonces Reynolds propuso estas dos ecuaciones. ¿Sí? Nos dice que el número de Reynolds es igual a la densidad del fluido va. Entonces nos dice que el número de Reynolds es igual a la densidad del fluido, y generalmente en kilogramos por metro cúbico, por la velocidad de ese fluido. Sí, la velocidad expresada en metros por segundo, multiplicado por D, que es el diámetro del ducto. Generalmente estas fórmulas son aplicadas para tubos, para tuberías. ¿Sí? Multiplicado por el diámetro del tubo, el diámetro en metros. ¿Sí? Dividido esto que es mu. En la literatura pueden encontrar también con este símbolo. ¿Sí? Este símbolo, bueno, corresponde a la viscosidad. Viscosidad dinámica del fluido. ¿De qué va a depender la viscosidad? ¿De qué tipo de fluido estamos hablando? Como les digo, lo más típico es que comparemos el agua con la glicerina. La glicerina, pues, es un poco más viscosa, ¿verdad? Entonces, no fluye tan fácil como el agua. Sí, es como, por ejemplo, la miel. Todos conocemos la miel, ¿verdad? Cuando hay mucho frío, la miel se pone dura. Cuando nosotros queremos sacar un poquito de miel, chica, tenemos que esperar a que baje la miel, porque su viscosidad
es alta. ¿Sí? No fluye tan rápido. Entonces, lo mismo ocurre con la glicerina. Y por eso es de que, por ejemplo, nuestras mamás a veces meten la miel en baño María. ¿Para qué? Para que caliente, ¿verdad? Entonces, la viscosidad de la miel, ¿qué sucede? Prácticamente baja más rapidito, ¿verdad? La viscosidad se reduce. Entonces, ¿de qué va a depender la viscosidad? Uno, ¿de qué fluido estamos hablando? ¿Qué líquido? ¿Sí? Si es agua, si es glicerina, si es miel, si es derivado de petróleo, si es aceite. ¿Con qué líquido estamos tratando? Y dos, ¿con qué temperatura tiene ese líquido? Porque entre mayor temperatura tenga ese líquido, su viscosidad es menor. Entonces Reynolds se inventó esta fórmula. ¿Sí? También es el equivalente a esta otra. El número de Reynolds es igual a la velocidad del fluido, ¿sí? Velocidad del flujo, por el diámetro del tubo en metros dividido. Esto es otro tipo de viscosidad. Viscosidad aquí hizo una cinemática. Cinemática. Estas dos fórmulas son lo mismo, solo que dependiendo de nuestra fuente, puede ser de que tengamos de un líquido o tengamos su viscosidad dinámica o su viscosidad cinemática. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el agua tiene un índice de viscosidad dinámica y tiene un índice de cinemática. Por ejemplo, a 70 grados Celsius o a 20 grados Celsius. ¿Sí? El agua pues sirve para fines industriales también. A veces hay que calentar. Tiene un índice de viscosidad diferente. El agua domiciliar pues viene fría, ¿verdad? Pero no tan, o sea, no viene, por ejemplo, viene a 15, 20 grados centígrados. Tiene un índice de viscosidad. Entonces, no sé si hay alguna duda por el momento. Quizás un poquito claro, un poquito más de cuándo se identifica la viscosidad dinámica y la cinemática. Como te digo, por ejemplo, el agua, su viscosidad va a depender de la temperatura. Entonces, lo primero que tienes que hacer en campo es definir para qué te va a servir esa agua. Si es con fines domiciliares o de riego, el agua pues va a estar a una temperatura de 20 grados, 15 grados Celsius. ¿Sí? Entonces ya nos vamos a una tabla y verificamos cuál es el índice de viscosidad del agua. En la tabla puede ser de que encontré la viscosidad dinámica o puede ser que encontré la viscosidad cinemática del agua a 15 grados Celsius. Entonces, va a depender de qué es lo que encontres. Sí, si tu literatura te da viscosidad dinámica, puedes utilizar esta fórmula. O si la literatura te da viscosidad cinemática, puedes utilizar esta fórmula. En alguna literatura encontramos los dos índices. Entonces, pues, utiliza el índice que querrás, ¿verdad? Pero ambas fórmulas son lo mismo. Sí, entonces ahorita vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver acá. Entonces, el número de Reynolds, ¿sí? Dependiendo del resultado que nos dé de esta fórmula, vamos a definir si el flujo, si el flujo es laminar o es turbulento. ¿Sí? Dependiendo del número de Reynolds, ¿sí? Vamos a definir si el flujo es laminar o si el flujo es turbulento.
o si está en una zona de transición. Va, entonces, por ejemplo, si el número de Reynolds me da menor de 2000, ¿sí? Si al meter yo mis datos aquí, si es menor de 2000, ¿sí? Menor de 2000, el flujo es laminar. Laminar. Si yo utilizo la misma fórmula y el número de Reynolds me da mayor de 4000, el flujo es turbulento. ¿Sí? Si me da, por ejemplo, 3000, se dice Reynolds estableció flujo está en transición. Es decir, no se sabe si es laminar o turbulento. Como les decía, afortunadamente para nosotros, en el agua, nosotros como agrónomos, pues lo que más manejamos es el agua, ¿verdad? Riego o agua para uso domiciliar. Afortunadamente, en problemas de agua, generalmente manejamos régimen turbulento. Entonces, respondiendo a la pregunta del compañero, por ejemplo, acá les coloqué una tabla. Vean, esta tabla es para un líquido a 25 grados Celsius. Por ejemplo, ¿qué líquidos? Acetona, alcohol etílico, alcohol propílico, benceno, aceite de resino, gasolina, glicerina, queroseno, mercurio, agua de mar, aguas. ¿Qué líquido? Sí, va. Entonces, vean, a 25 grados centígrados, la acetona tiene una gravedad específica, un peso específico, una densidad. Y vean, tiene una viscosidad cinemática, ¿sí? Y una viscosidad dinámica. Vean, acá está el símbolo que yo les especificaba. Sí, y están los diferentes índices para los diferentes fluidos. Hay una específicamente para el agua, creo que les puse acá. Este es, bueno, vamos a ver acá. Bueno, en el sistema inglés. Y aquí el sistema internacional. Sistema inglés. Va, como les dije, les puse esta tabla porque nosotros como agrónomos lo que más utilizamos es el agua. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si el agua está a 15 grados Celsius? Vean la temperatura. ¿Qué va a pasar si el agua está a 15 grados Celsius? Tiene un peso específico de 9.8 kilonewtons por metro cúbico, una densidad de 1000 kilos por metro cúbico. A mayor temperatura, vean, la densidad va cambiando. ¿Sí? Por ejemplo, a 50 grados Celsius, vean, la densidad cambia, ya no son 1000 kilogramos por metro cúbico, sino son 988 kilogramos por metro cúbico. Aparte de eso, que el índice de viscosidad también cambia. ¿Sí? Entonces un fluido, un flujo, un líquido cambia su viscosidad de acuerdo a la temperatura con la que se encuentre, ¿verdad? Por ejemplo, acá tiene un índice de viscosidad de 1.15 por 10 a la menos 3, ¿sí? Pascales por segundo. Vean, dinámica, una viscosidad dinámica, una viscosidad cinemática de 1.15 por 10 a la menos 6. Entonces, depende del líquido. ¿Sí? ¿Qué líquido tenemos? Y depende de la temperatura del líquido.
¿sí? Entre menos temperatura tenga el líquido, más viscoso se vuelve. Por eso les puse el ejemplo de la miel. Todos en miel. Todos hemos tenido miel en nuestra casa. ¿Sí? Entre más frío, la miel pues más viscosa, ¿verdad? Cuesta sacar la miel del bote. Al meterlo en baño María, se aumenta la temperatura de la miel y lo que sucede es de que fluye con más facilidad. Entonces su índice de viscosidad disminuye. Esta viscosidad también es muy importante cuando hablamos, por ejemplo, para un vehículo. Ustedes se han dado cuenta que su vehículo, cuando ustedes van a hacer, por ejemplo, el cambio de aceite de un vehículo, pues tiene un SAE, ¿verdad? Un número, un índice de viscosidad. Por ejemplo, nos dicen 15W40, 10W50. ¿Por qué? Porque el aceite tiene dos índices de viscosidad. ¿Sí? Y pues yo me imagino más de alguno acá. Pues bueno, ha escuchado eso, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante también para el tema de maquinaria. Sí, no sé si hay alguna duda, Germán. Va. Entonces voy a confiar en tu palabra. Inge, Sí, entonces, contame. yo sí tengo una duda. ¿Por qué la viscosidad dinámica incluye el peso y la viscosidad cinemática no? O sea, ¿por qué la viscosidad dinámica está sobre libra sobre segundo y viscosidad solo está sobre pie cuadrado? Sí, O en pascales, en el caso del... no sé, sí, no sé si lo que sucede es de que es por el sistema. Sí, acá estamos hablando de un sistema internacional. La viscosidad dinámica también puede ser expresado como newtons por segundo metro cuadrado, ¿sí? O también puede ser expresado como kilogramos fuerza metro segundo. ¿Sí? Aquí son pascales, ¿sí? Es una unidad de fuerza. Entonces, creo que acá les puse eso. Sí, acá está precisamente. La viscosidad cinemática nos dice metros cuadrados sobre segundo, pero en el sistema internacional, por ejemplo, la viscosidad dinámica puede expresarse como newtons por segundo metro cuadrado, o también pascales por segundo. ¿Sí? O también les dije kilogramos fuerza metro por segundo. ¿Sí? Son los sistemas, ¿sí? Y cómo nosotros queremos expresar esa viscosidad dinámica. Sí, para no hacer los bolas, acá en estas tablas que yo les saqué de un libro, ya les coloqué a ustedes los índices de viscosidad y los vamos a utilizar tal como aparecen en esta tabla. Sí, claro. Bueno, es que no sé cómo darme a explicar. O sea, ¿por qué si las dos son viscosidades, la dinámica y la cinemática, una sí toma en cuenta el peso y la otra no? O sea, no sé si sí me voy a entender. Vamos a ver. Al final, la viscosidad no sé qué entendés tú por viscosidad, o no sé en qué momento dijiste, bueno, o identificaste que uno toma en cuenta el peso y el otro no. Lo que sucede es de que como en viscosidad dinámica está sobre pascales, sobre segundo,
Pero la viscosidad cinemática solo es Ujú. una velocidad, o sea, metro cúbico sobre segundo. O sea, ¿por qué no es lo mismo? Pero metro cúbico por sobre segundo es un caudal. Ah, sí, perdón. Metro cuadrado sería. Metro cuadrado sobre segundo es lo de la Entonces, viscosidad cinemática. O entonces sea, me no. confunde ahí. Va. O sea, mire, es que no sé cómo explicarme. La viscosidad no es ningún peso, no. Como les dije, la viscosidad es la resistencia que opone un fluido o un líquido a fluir. Esa es Ingeniero, la viscosidad. ingeniero, ¿Sí? es que yo lo que comprendo que quiere decir Sí, la sí. compañera, lo que quiere dar a entender la compañera es más que todo una comparación en dimensionales, porque una toma en cuenta el peso y el otro no lo toma en cuenta, si no estoy mal. Ajá, sí, algo así va mi pregunta, Sí, sí. ambos índices son diferentes. Vamos a ver acá, permítanme, vamos a ver. Es que en ninguna toma en cuenta el peso. Sí, tú decís por los kilogramos, me imagino, ¿no? Ajá, Sí, eso mencionó, creo yo. ajá, porque hay Es que yo les dije diferencia en que son dimensional. kilogramos fuerza. Es una fuerza, no es una masa. No es un peso, no es una masa. Es una fuerza. Sí, kilogramos fuerza. Entonces también, por ejemplo, en unidades, bueno, del sistema, de otros sistemas tradicionales, pues existe la libra, pero en este caso no es una libra de masa, sino es fuerza, ¿sí? Entonces, igual, newtons es una expresión de fuerza, ¿sí? Al igual que pascales. Entonces, acá están hablando de kilogramos fuerza, una fuerza, ¿sí? Ah, bueno, entonces en el caso de la Eh, viscosidad cinemática, ¿por qué no tomaría en cuenta la fuerza? Lo que sucede es de que ambos índices son, bueno, ambos índices expresan el espesor de una película, ¿sí? De ese líquido a lo interno de una tubería. Entonces, la viscosidad dinámica es el espesor de esa película de fluido, ¿sí? Y la viscosidad cinemática es como que una forma para calcular ese espesor o ese grado de espesor. Porque la viscosidad, pues entre más viscoso es un fluido o un líquido, pues ese espesor de película a lo interno de un tubo, pues es más grueso. ¿Sí? Entonces, las viscosidades, en este caso la dinámica, es ese espesor de película a lo interno de un tubo. Y la viscosidad cinemática es una forma de expresar o de estimar ese grado de, bueno, esa es esa película, ¿verdad? Ambos son índices de viscosidad. Ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. Puede ser viscosidad dinámica o viscosidad cinemática. Y por eso Reynolds dejó estas dos fórmulas, dependiendo de qué viscosidad tengan. ¿Sí? Entonces, bueno, lastimosamente este no es la clase, vamos a solo estoy dando un breve repaso. Si no, pues yo daría la clase aquí, ¿va? Pero no ese es el chiste, ¿verdad? Entonces solo les estoy dando un breve repaso y les coloqué esta información acá para que cuando ustedes lleven su clase, ¿sí? Y, y aparte con el tutorial, pues ustedes sean capaces de elaborar esos ejercicios, ¿verdad? Que bueno, no sé si me va a dar tiempo por estar discutiendo esta temática, no sé si me va a dar tiempo
de hacer los ejercicios, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna otra duda. Como les digo, en este laboratorio, pues voy al grano, ¿no? Porque no es clase. Entonces, ya para ir como finalizando esa introducción, vamos a encontrar la fórmula para calcular las pérdidas por fricción, ¿sí? Entonces, las pérdidas por fricción, creo que acá tengo esta fórmula al inicio. Esta ecuación de Darcy. ¿Sí? Esta ecuación de Darcy-Weisbach, pues, pero lo que tenemos que identificar si es un régimen laminar o un régimen turbulento, o si está en un estado de transición. ¿Sí? Acá precisamente, creo que estos dos ejercicios, bueno, ustedes ya saben que de acuerdo a la temperatura de un fluido, pues va a afectar positiva o negativamente a la conducción por su índice de viscosidad. Esto, si es un flujo laminar o turbulento, aquí pues hablamos que por ejemplo, la glicerina es un líquido con alta densidad, ¿verdad? Es muy parecido pues a la miel, ¿va? Tiene alta consistencia, alto índice de viscosidad. Esa glicerina pues está a 25 grados Celsius en una tubería de diámetro de 150 milímetros y una velocidad de 3.6 por segundo. Sí, pues por ser glicerina, ya nos da una idea que muy probablemente el flujo que nosotros vamos a encontrar ahí va a ser laminar. ¿Sí? Porque es un flujo laminar derivado de que pues estamos hablando de glicerina, ¿verdad? Entonces, si el flujo es laminar o turbulento, ¿se acuerdan? Siempre el número de Reynolds. Y el número de Reynolds, pues me daba dos fórmulas. Sí, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, la velocidad del fluido. Y vean, 3.6 metros por segundo, multiplicado por el diámetro del tubo, que es de 150 milímetros, multiplicado por la densidad del líquido, es decir, la densidad de la glicerina, y dividido, acá había como una N, ¿verdad? Que no sé si se acuerdan, pero era, en este caso, la viscosidad dinámica. Sí, entonces la viscosidad dinámica es la que influye acá. Y va a depender del tipo de líquido, es glicerina, y a qué temperatura está. ¿Sí? Entonces la viscosidad dinámica, pues si ustedes se acuerdan, acá tenemos Entonces, todos los líquidos que vemos acá, sus índices están a 25 grados Celsius. Entonces, por ejemplo, la glicerina está acá. ¿Sí? Un índice de viscosidad dinámica de 9.6 por 10 a la menos 1. Entonces acá puedo utilizar
Sí, por ejemplo, podríamos utilizar esta viscosidad dinámica. Entonces, utilizaríamos este índice. Es lo único, ¿verdad? Si se dan cuenta, determinar el tipo de flujo, pues no es cuestión del otro mundo. Por ejemplo, acá nos dice si el flujo es turbulento laminar, ¿sí? Cuando en este caso circula agua a 70 grados Celsius. Un tubo de cobre de 1 pulgada, ¿sí? De diámetro tipo K. El agua circula a una razón de 2,85 litros por minuto. Igual, el famoso número de Reynolds, que es para identificar si el flujo es de tipo laminar o de tipo turbulento. Sin embargo, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que podemos utilizar la velocidad del fluido por el diámetro de la tubería, por la densidad del agua a 70 grados Celsius, dividido en este caso la viscosidad dinámica. Tal vez algo importante, acá la velocidad pues no la tenemos, el diámetro del tubo pues nos está diciendo que es de 1 pulgada. La densidad del fluido, habría que ver el agua, ¿sí? ¿Cuál es su densidad a 70 grados Celsius? ¿Sí? Y el índice de viscosidad habría que revisarlo también en la tabla, ¿verdad? Entonces veamos cómo se comporta el agua a 70 grados Celsius. Hasta el agua a 70 grados Celsius. Habíamos hablado que la densidad del agua pues ya es menor. Si vean acá, son 978 kilogramos por metro cúbico, eso es lo que ustedes tomar en cuenta. Y acá tiene sus dos índices, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. ¿Sí? Bueno, tal vez algo que valga la pena recordar es acá. Vamos a ver que en este caso lleva una velocidad. Bueno, acá estamos en el 3. No sabemos qué velocidad lleva. ¿Sí? Pero si ustedes se acuerdan, sabemos que el caudal, ¿sí?, es un área por una velocidad. Entonces lo que tenemos que encontrar acá es la velocidad. ¿Sí? Sería un caudal dividido área. Entonces acá tenemos el caudal 285 litros por minuto. Y el área de la tubería, pues habría que calcularla, ¿verdad? Porque solo sabemos que el diámetro de la tubería es de 1 pulgada. Entonces el área hay que calcularla, el caudal, bueno, el área la podemos calcular en metros cuadrados y el caudal lo podemos calcular en metros cúbicos por segundo. Para encontrar una velocidad en metros sobre segundo. Sí, eso es lo único, ¿verdad? Encontrar la velocidad. Entonces el número de Reynolds, ¿sí? Tendríamos la velocidad, tenemos el diámetro de la tubería, tenemos la densidad del fluido, que es de 978 metros cúbicos, kilogramos por metro cúbico, y podemos tener en este caso la viscosidad cinemática.
este caso, lo que hay que tomar en cuenta es la temperatura del agua. Inciso 4. El inciso 4, pues ya no solamente nos pide que determinemos qué tipo de flujo es, sino que ya nos pide la pérdida de energía. Es decir, ya nos pide esas famosas HF. Sí, solo que ahora nos dice cuánto de energía perdería el sistema si fluye glicerina a 25 grados Celsius por un tubo de 150 milímetros de diámetro y por ser un tubo, pues ya nos expresa una longitud de la tubería, 30 metros de longitud. Hablamos de que entre más largo es un tubo, pues mayor HF va a tener, mayor pérdida de energía. Con una velocidad promedio de 4 metros por segundo. Bueno, entonces lo primero siempre es identificar el número de Reynolds. Sí, pues bueno, va a ser la velocidad del fluido por el diámetro de la tubería, por la densidad del líquido, por la viscosidad dinámica de la glicerina a 25 grados Celsius. Y con eso vamos a encontrar el número de Reynolds. Por ser glicerina hablábamos de que lo más probable es de que sea un flujo laminar. Sí, es probable que esto es el número que nos dé acá sea menor de 2000. Si el flujo en este caso es laminar, entonces, bueno, procedemos a las pérdidas de HF. Si el flujo es laminar, utilizamos para calcular HF, podemos utilizar dos fórmulas. ¿Sí? HF es el equivalente a 32 por la viscosidad dinámica ¿sí? Por la longitud de la tubería, por la velocidad del fluido, dividido el peso específico, multiplicado por el diámetro al cuadrado. Esa es la famosa fórmula de Hagen y Poiseuille. ¿Sí? Si un flujo es laminar, podemos utilizar esta fórmula de Hagen y Poiseuille o podemos utilizar la fórmula de Darcy-Weisbach, donde nos dice que la HF es igual a un de fricción F multiplicado por la longitud dividido el diámetro por la velocidad al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. ¿Sí? Y este factor F en un régimen laminar no es más que 64 dividido el número de Reynolds. Por eso es que al inicio encontramos el número de Reynolds acá. ¿Sí? Entonces, si queremos sacar HF, bueno, son diferentes metodologías, ¿verdad? Esta es la fórmula de Hagen y esta es la fórmula de Darcy-Weisbach. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren utilizar, bueno, tal vez pueden utilizar esta fórmula de Darcy. Esta. Entonces, lo primero que tienen que hacer es identificar el número de Reynolds.
¿sí? Para encontrar este factor de fricción F. ¿Cómo se encuentra? 64 dividido el número de Reynolds, multiplicado por la longitud de la tubería, que sabemos que tiene 30 metros, dividido el diámetro de la tubería, que sería 0.15 metros, por la velocidad que es al cuadrado, que serían los 4 metros sobre segundo, dividido 2 veces la gravedad. ¿Sí? Entonces, un régimen laminar, podemos utilizar esta ecuación de Hagen-Poiseuille o podemos utilizar la de Darcy-Weisbach. Sí, permítame un momento. Entonces, no sé si hay alguna duda con este inciso 4. Pues no lo veo tan complicado, ¿verdad? Al final, pues son dos vías que podemos tomar. Donde ya se complica un poquito más es cuando son flujos turbulentos, que es con lo que nosotros generalmente trabajamos. Bueno, acá en el inciso 5, dice determine las pérdidas por fricción en una tubería de hierro dúctil. Bueno, cuando un flujo es turbulento, sí se complica un poquito más. Va. Siempre en este tipo
ejercicio, ¿verdad? Siempre lo primero es identificar el número de Reynolds, ¿verdad? En este caso, pues, identificar qué tipo de flujo tiene es importante, ¿verdad? Sin embargo, el número de Reynolds también nos va a servir para otras operaciones. Va. Cuando un turbulento, acá sí bueno, tal vez no bueno, se complica un poquito. Creo que tengo acá alguna información. Vamos a ver. Acá, vean, esta es la ecuación de Hahn y Poiseuille. Acá se los establecí en la práctica, donde las pérdidas por fricción HL va a ser igual a 32 por la viscosidad en dinámica del fluido por la longitud de la tubería por la velocidad del flujo dividido el peso específico por el diámetro al cuadrado. Entonces, en un flujo laminar podemos utilizar la ecuación de Hahn o podemos utilizar la ecuación de Darcy, ¿sí? Que es la primera que aparece acá, ecuación de Darcy-Weisbach, donde el factor F dice, donde el factor F, ¿sí? Sería 64 dividido el número de Reynolds. Entonces, eso sería para un flujo laminar. La HF, ¿verdad? Pues es bastante sencillo calcularlo. Donde se complica ya es un poquito en flujos turbulentos. Entonces, cuando hay un flujo turbulento en tuberías, es más conveniente utilizar la ecuación de Darcy para calcular la pérdida de energía debido a la fricción. El factor F, es decir, este factor F en un flujo turbulento va a ser un poquito diferente. Vean que anteriormente en un flujo laminar el factor F solo es 64 dividido el número de Reynolds. Acá es un poco diferente. El factor F de fricción debe calcularse en función del diagrama de Moody. Y aquí es donde ya entra el diagrama de Moody. Dice, el factor F de un flujo turbulento depende de dos factores. A dimensión número 1, el número de Reynolds. Y número 2, el índice de rugosidad relativa de la tubería. Entonces, para calcular el factor F, que sería lo más complicado en esta fórmula, pues Darcy tiene esa particularidad, ¿verdad? Que encontrar el factor F de rugosidad, perdón, de F de fricción, el factor de fricción es pues un poquito complicado, ¿verdad? Porque depende del número de Reynolds y depende de el índice de rugosidad relativa del tubo. Entonces, precisamente por eso, creo que les coloqué acá. Sí, acá está el índice de rugosidad de los materiales. Generalmente nosotros trabajamos con PVC. Sí, pero hay otro tipo de materiales, hierros galvanizados, acero comercial, tubos de cobre, de latón, tubos de acero. También hay tubería de concreto. Esto era más que todo para aplicaciones de drenaje, ¿sí? Esto sí es muy importante para aplicaciones de drenaje. Acero remachado, ¿sí? Entonces, bueno, acá están los índices de rugosidad. En algún momento, pues ustedes pueden tener una conducción. Esto es más que todo para algunas aplicaciones industriales. Industrias, mira, es increíble, ¿verdad? Pero
pero sí se mira una serie de conducciones de diferentes tipos de líquidos, ¿verdad? En nuestro caso, pues lo más probable es el agua. Y lo más probable es el agua, la conducción de agua a partir de PVC. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, bueno, en el ejercicio número 5 nos dice que el agua fluye, ¿sí? Determinar las pérdidas por fricción en una tubería de hierro no recubierto. Ya nos están especificando qué tipo de tubería es. Porque es hierro dúctil, tiene una longitud de 50 metros, un diámetro de 1 pulgada, y es hierro dúctil porque el agua nos dice que está fluyendo a 160 grados Fahrenheit, ¿sí? A una velocidad de 1.3 metros por segundo. Bueno, entonces como les venía especificando en otros ejercicios, lo primero que deberíamos de hacer nosotros es calcular el número de Reynolds. ¿Se acuerdan que es probable que acá, como es agua, el régimen sea turbulento? Eso es muy probable. Entonces debemos de calcular el número de Reynolds. Sí, acá pues ustedes tienen una velocidad del fluido, 1.3 metros por segundo, y tienen el diámetro de la tubería, ¿sí? De 1 pulgada. Acá. ¿Sí? Entonces pueden utilizar, por ejemplo, la fórmula que solo nos pide la velocidad multiplicado por el diámetro dividido el índice de viscosidad cinemática. ¿Sí? Entonces, con esto vamos a calcular nosotros el número de Reynolds. Como les dije anteriormente, puede ser muy común que en este caso sea un flujo turbulento. ¿Sí? Turbulento. Vamos a ver acá. Entonces el número de Reynolds sería la velocidad 1.3 dividido, bueno, multiplicado por 1 pulgada, solo que esta pulgada expresado en metros, la velocidad la tenemos en metros por segundo. Tenemos acá pulgada multiplicado por 2.54 dividido 100. Va, entonces acá tendríamos la velocidad 1.3 metros sobre segundo multiplicado por el diámetro. Esto expresado en metros, pues nos va a dar 0. Acá lo tengo, 0.0254 metros. Dividido el índice de viscosidad
cinemática. Ese índice de viscosidad cinemática lo tenemos en las tablas. Yo imprimí la práctica. Acá aquí estamos con agua. Bueno, dentro de las propiedades del agua nos trae la temperatura, pero solo en grados Celsius. ¿Sí? Entonces vamos a tener que convertir esta temperatura de 160 grados Fahrenheit a grados Celsius. Vamos a ver, Fahrenheit. Fahrenheit a Celsius, temperatura. Vamos a ver, para convertir Fahrenheit a grados Celsius serían los 160 menos 32 multiplicado por 5 novenos. Prácticamente serían 71 grados Celsius. ¿Sí? De esos 70 grados Celsius nosotros nos vamos a la tabla y pues vamos a encontrar las propiedades del agua. Bueno, aquí podríamos hacer una interpolación, pero lo más adecuado es agarrar la temperatura a 70 grados Celsius. A 70 grados Celsius me dice que el peso específico del agua es de 9.59 kilogramos por metro cúbico. Y me está diciendo también que la densidad del agua es 978 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Y el índice de viscosidad, acá vamos a utilizar la viscosidad cinemática, ¿sí? V. Entonces la viscosidad cinemática me dice de 4.11 por 10 a la menos 7. Entonces con eso vamos a encontrar el número de Reynolds. 0.3 por 0.254 dividido 4.11 exponente a la menos 7. Entonces el número de Reynolds nos va a dar 80.340.6. Generalmente el número de Reynolds se expresa de forma exponencial. Entonces, ustedes se acuerdan que acá nosotros este puntito lo podemos correr hacia acá. 1, 2, 3 y 4. Entonces podríamos, este número lo podríamos expresar como 8 por 10 a la 4. ¿Sí? Esto es muy importante por la forma en que se expresa el número de Reynolds en una tabla de Mohs. Entonces lo vamos a expresar así. ¿Sí? 8 por 10 a la 4. 1, 2, 3 y 4 espacios. Entonces moveríamos el puntito de aquí hacia acá. 8 por 10 a la 4, elevado a la cuarta potencia. Entonces, definitivamente, pues, este número es mayor de 4000, ¿verdad? Definitivamente. Pues estamos con flujo turbulento. ¿Sí? Entonces ya calculamos, especificamos que el flujo es turbulento y calculamos el número que nos va a servir. Lo voy a apuntar acá.
8 por 10 a la 4. Que nos va a servir para ver el factor de fricción en el diagrama de Moody. Entonces necesitamos el número de Reynolds. ¿Se acuerdan lo que decía la literatura? Que el factor F de fricción dependía de dos factores adimensionales. Uno, número de Reynolds. Y dos, el índice de rugosidad relativa. Sí, rugosidad relativa. Relativa del material, ¿sí? Es decir, el índice de rugosidad, en este caso de una tubería de hierro dúctil no recubierto. A veces son cubiertos o no recubiertos, dependiendo de qué tan corrosivo sea el fluido. Sí, en industria hay diferentes tipos de tuberías dependiendo de qué tan corrosivo sea o no. Entonces, algunos vienen cubiertos y a otros no vienen recubiertos. Pues acá nos especifica, no. Entonces, la rugosidad relativa no es más que el diámetro del tubo dividido en epsilon. Y epsilon es un factor de rugosidad del tubo. Sí, entonces yo me acuerdo, bueno, acá en primera práctica tenemos el material. Vamos a ver, tenemos sí, rugosidad epsilon en metros. Y nos dice hierro dúctil, no recubierto. Tenemos un índice acá de 1.2. Permítanme. Perdón, 2.4 por 10 a la menos 4. Entonces, el diámetro de la tubería expresada en metros sería de 0.0254 metros dividido el índice de rugosidad en metros. Vamos a ver, permítame, hierro dúctil no recubierto, me dice 2.4 por 10 a la menos 4. Ahorita les voy a explicar de dónde saqué estos datos, para que no les quede duda. Bueno, entonces, el índice de rugosidad, 0.0254 dividido 2.4 exponente a la menos 4 sería de 105. 105.8. Acuérdense que estos son dos índices adimensionales. Entonces, con estos dos índices, ¿se acuerdan? El índice número de Reynolds adimensional y el índice rugosidad relativa adimensional, dependiendo de estos dos factores. Así va a ser mi factor de fricción. Va. Ahora, ¿de dónde vinieron estos datos? Vamos a ver. Permítanme acá. Un screen para explicarles un poquito. Bueno, entonces acá en la práctica va, entonces el índice de viscosidad es el número de Reynolds, dijimos que iba a ser la velocidad multiplicado por el diámetro debido a la viscosidad cinemática. Entonces,
¿De dónde vino esa viscosidad? Nuevamente, ¿verdad? Nos vamos a las propiedades del agua en el sistema internacional a 70 grados Celsius. Acá. Y chequeamos esto, ¿verdad? Perdón, acá. Entonces el índice de viscosidad es de 4.11 por 10 a la menos 7. Viscosidad cinemática. Por eso tenemos aquí 4.11 por 10 a la menos 7. Rugosidad relativa, ¿de dónde salió esto? Del diámetro del tubo, que sabemos que es de 1 pulgada, dividido el coeficiente de rugosidad del material, que es hierro dúctil no recubierto. Entonces les coloqué acá hierro dúctil. Hierro dúctil, perdón, o sea, hierro dúctil no recubierto. Tiene su índice de rugosidad en metros, que es el que usamos, su índice de rugosidad en pies. Entonces nosotros utilizamos el de metros, 2.4 por 10 a la menos 4, porque el diámetro está en metros. Entonces tenemos el índice de rugosidad, ¿sí? 2.4 por 10 a la menos 4. Y de ahí salió, ¿verdad? El índice de rugosidad, 2.4 por 10 a la menos 4. Entonces tenemos dos números. El número de Reynolds expresado, ¿sí? Como 8.4 por 10 a la 4, por 10 a la 4. Y el índice de rugosidad relativa, que es 105. Entonces, de esos dos números, nosotros vamos a calcular el factor F. ¿Por qué nos interesa el factor F? El factor F nos interesa porque si ustedes se acuerdan, ¿sí? La HF o la fricción, la pérdida por fricción que nosotros podamos tener en esos 50 metros de longitud, pues el factor F va a estar dado por, perdón, la pérdida por fricción, un factor de fricción, que sería este, multiplicado por la longitud del tubo. Entre más largo un tubo, más pérdidas por fricción, mayores HF, dividido el diámetro, multiplicado por la velocidad al cuadrado. A mayor velocidad, también se tienen mayores pérdidas de HF, dividido 2 veces la gravedad. Entonces me interesa la longitud la tenemos. Sí, 50. El diámetro sabemos que es de 1 pulgada, 0.0254 metros. La velocidad, 1.3 metros por segundo. 2 veces la gravedad, eso tenemos. Lo que no tenemos es el factor F de fricción. ¿De dónde sale ese factor F? Del número de Reynolds y del índice de rugosidad. Vale. Entonces, para calcular esa HF, vamos a ver cómo calcular este factor F. Solo déjenme apuntar el número de Reynolds, 8 por 10 a la 4, y el índice de rugosidad de 105. Entonces, por eso les puse acá estos dos viajes de Moody. Eso de acá. Es preferible que ustedes lo impriman. Sí, estas son dos tablas. Es un diagrama de Moody. Acá dice diagrama de Moody. Solo que la única variante es de que en el eje X, el número de Reynolds, del lado izquierdo tiene el factor F de fricción, que es el que queremos nosotros saber. Y del lado derecho tiene la rugosidad relativa.
¿sí? Que es el diámetro dividido el índice de rugosidad del material. Va, a nosotros nos dio, si no estoy mal, 105, sí, aquí lo tengo. Entonces, nosotros utilizaríamos la curva número 100, ¿sí? Que es esta. Vamos a ver. Entonces, la curva número 100 viene acá. Acá. ¿Sí? Por ejemplo, la curva 20. La curva 20 viene acá. La curva 10.000. La curva 10.000 viene acá. Si ustedes lo imprimen, se mira mucho mejor. La curva 5.000, bueno, la curva 750 viene acá. Entonces aquí tenemos el índice de rugosidad relativa. ¿Sí? Y en el eje de la X, ¿qué tenemos? El número de Reynolds. Acá, número de Reynolds, NR, que está expresado en una escala logarítmica. Entonces acá viene la rugosidad relativa. Como a nosotros la rugosidad relativa nos dio 105, pues utilizaríamos la curva 100. Vamos a ver la curva 100. Voy a quitar estas flechas. La curva 100 es esta. Voy a repasarla así muy cuidadosamente, que no tengo muy buen cálculo con esto. Acá. Sí, esa es la curva 100. Como les digo, si ustedes lo imprimen, se va a ver mucho mejor. Se van a ver mucho mejor esas curvas. Entonces, nuestro índice de rugosidad relativa nos dio 105. Damos la curva 100, la más próxima. Acá en el número de Reynolds, ¿sí? ¿Se acuerdan que nos dio 8 por 10 a la 4? 8 por 10 a la 4. Va, entonces acá está 10 a la 4. Acá sería 1 por 10 a la 4, 2 por 10 a la 4, 3 por 10 a la 4. Acá está 8 por 10 a la 4. Acá, justo en esta línea. Entonces nosotros tenemos que unir esa curva con una línea perpendicular, bueno, perpendicular de forma vertical. Entonces tenemos este caso, acá, 8. La curva 100 está acá. Y la curva 100 está acá. Entonces tiene que intersectar esa curva con esa línea. Es decir, la curva de la rugosidad relativa con el número de Reynolds. Ahí intersectan los dos. Acá. Entonces de ahí nosotros tiramos una línea recta hacia la izquierda para encontrar el factor de fricción F. Entonces aquí demostré que es donde se unen la curva 100 de la rugosidad relativa y el número de Reynolds. Entonces dijimos que acá vamos a tirar una línea perpendicular. Bueno. Entonces, esta línea perpendicular a mí me va a servir para identificar el factor, vean, factor de fricción F. ¿Sí? Factor de fricción F.
Si ustedes lo ven acá en esta escala, acá está punto 0.03, punto 0.32, 0.34, 0.36, 0.38 y 0.4. Entonces mi factor de fricción, lo voy a apuntar, mi factor de fricción, en este caso sería, vamos a ver, 0.038. Entonces se dieron cuenta que con el índice de rugosidad del material y el número de Reynolds, sí, pues podemos calcular el factor F de fricción, que para nuestro caso es 0.038. Entonces, acá en este ejercicio, pues solo nos queda calcular la HF. Y ya sabemos que el factor de fricción es de 0.038. Sí, dijimos esto va multiplicado por la longitud, en este caso expresado en metros, 50 metros. Esa longitud dividido el diámetro, que dijimos que era 0.0254 metros, multiplicado por la velocidad del fluido, 1.3 metros elevado al cuadrado, dividido 2 veces la gravedad. Eso me va a dar la pérdida por fricción a lo largo de un tubo de 50 metros que conduce agua a 70 grados Celsius, ¿sí?, a una velocidad de 1.3 metros por segundo. Entonces vean que acá ya la metodología es un poquito diferente cuando es un flujo turbulento. Sí, algo que hay que tener tal vez en consideración es de que pueden encontrar diferentes diagramas de Modi. Si acá yo les coloqué uno. Vean, lo que cambia acá no es el factor ni el número de Reynolds, lo que cambia es la rugosidad relativa. Que para el eje, para este eje, la rugosidad relativa está definido como el diámetro dividido el coeficiente de rugosidad. Pero en otras tablas, en otros diagramas de Modi, vean cómo viene: 0.05, 0.04, 0.03. Aquí es al revés. Es el índice de rugosidad del material dividido el diámetro. Y aquí el número de Reynolds expresado siempre en escala logarítmica. Y acá siempre el factor F, ¿sí?, que va a ir, bueno, acá tenemos ese factor F. Yo les recomiendo que trabajen con esta. Es un poquito más fácil de integrar. Entonces, pero pueden encontrar otros diagramas que tienen sus modificaciones.
Acá este que me dice valor de epsilon 0.00015 es para hierro galvanizado. Sí, pero acá el ejercicio ya me da ese valor de epsilon. ¿Sí? Entonces determine las pérdidas por fricción aplicando la fórmula de Darcy en una tubería de hierro galvanizado de 150 milímetros de diámetro, 300 metros de largo, que conduce un caudal de 3.6 litros por minuto, temperatura del agua a 21 grados Celsius, el valor de viscosidad cinemática 0.975 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Y el valor de epsilon, sí, aquí lo voy a colocar, es la rugosidad del material, es decir, hierro galvanizado. Entonces van a hacer el mismo procedimiento que hicimos acá, identificar el número de Reynolds, ¿sí? Seguramente por ser agua, seguramente va a ser un régimen turbulento. Y lo que tenemos que identificar es el tipo de flujo, número de Reynolds, el índice de rugosidad relativa ya nos la da. ¿Sí? Entonces ya nos da este valor de epsilon, que sería esto. Esta E que vemos acá es el valor de epsilon y el diámetro. Entonces encontramos la rugosidad relativa al material para después irnos al diagrama de Modi y encontrar el factor F de fricción y luego pues aplicamos la fórmula de Darcy. Lo único para este inciso 6. Dice, a través de una tubería de 50 milímetros de diámetro, la velocidad media del agua es de 9 metros por segundo. La temperatura del agua, 20 grados Celsius. Determine el número de Reynolds de flujo. Y ya me da la viscosidad cinemática del fluido. Aquí únicamente les están viendo el número y el régimen de flujo. Si es laminar o turbulento, si está en una etapa de transición. Esto, número 8, un sistema de agua domiciliar tiene una longitud de 2 kilómetros. Se identificó en campo que el caudal a conducir es de 3.4 litros por segundo y el agua tiene 18 grados Celsius. Voy a insertar acá el símbolo. Aquí hay una variante, vamos a ver, acá hay una variante interesante. Dice, un sistema de agua domiciliar tiene una longitud de 2 kilómetros, permítanme. Se identificó en campo que el caudal a conducir es de 3.4 litros por segundo, siendo agua a 18 grados Celsius. Proponga un diámetro nominal para la conducción, tomando en cuenta que se PVC. A través de dichos datos determine las pérdidas por fricción. Acá nos dice proponga un metro para la tubería.
Tal vez esto sí es importante y tal vez no se los he explicado muy bien. Pero nosotros generalmente vamos, identificamos qué caudal tenemos, en este caso 3.4 litros por segundo. Ya sabemos que tenemos caudal 3.4 litros sobre segundo. Sí, nosotros sabemos de que esa es la cantidad de flujo que nosotros necesitamos. Ahora, ¿qué tubería proponen ustedes para conducir esos 3.4 litros por segundo? Acá viene otra fórmula importante que es lo que nosotros queremos es un diámetro para ese canal. Para encontrar un diámetro no es más que la raíz cuadrada de 4 veces el caudal dividido pi por la velocidad que va a llevar el agua en el tubo. Si se acuerdan bien, yo les dije la vez pasada que las velocidades óptimas era de 0.6 a 3 metros por segundo, siendo la más adecuada 1.25 metros sobre segundo. Entonces el diámetro de la tubería va a ser igual a 4 veces el caudal, raíz cuadrada, el cabezado en metros cúbicos por segundo, es decir, 3.4 dividido 1000, para pasarlo a metros cúbicos por segundo, ¿sí? Dividido pi por la velocidad 1.25 metros por segundo. Entonces el caudal va a estar en cúbicos por segundo y la velocidad en metros por segundo. El diámetro me va a dar a mí en metros. ¿Sí? Entonces sería 3.4 dividido 1000 por 4 dividido por 1.25. A eso le sacamos la raíz cuadrada. El diámetro va a ser de 0.058 metros. Nosotros lo pasamos a milímetros por 100 por 10. Sería una tubería de 58.8 milímetros. Entonces, ese es el diámetro de la tubería. Sí, si quieren pueden dejarlo, tal vez no un diámetro nominal, sino un diámetro interno. Sí. Conocen el agua, conocen el líquido, el agua, conocen la temperatura del agua, conocen la longitud, conocen el diámetro de la tubería. ¿Qué tienen que calcular? A través de MOI el factor F. ¿Sí? Algo importante también es de que la tubería es de PVC. Entonces, acá sí no les coloqué un cuadro de índices de rugosidad de PVC. Entonces, hagan favor de investigarlo para calcular el índice de rugosidad relativa del material. ¿Sí? Eso sería lo único. Voy a consultar el día de hoy.